Δεκέμβριο του 2001, το ξενοδοχείο Bauen, ένα από τα μεγαλύτερα και πολυτελέστερα του Μπουένος Άιρες, έκλεισε οριστικά. Προσθέθηκε στις 1.300 επιχειρήσεις που έβαλαν λουκέτο εκείνη την περίοδο και οι δεκάδες εργαζόμενοι του στους 3,5 εκατομμύρια ανέργους. 2 χρόνια μετά, το 2003, οι εργαζόμενοι του Bauen επέστρεψαν αποφασισμένοι να το καταλάβουν και να το λειτουργήσουν. Cuando a mí me dijeron hay que volver al hotel, yo lo que primero pensé de que había un empresario que había puesto el dinero, la plata para abrirlo. No, dijo, tenemos que recuperar el hotel, hay que ocuparlo. Entonces me pareció loco, digo, ¿cómo ocuparlo? Nos van a cagar a trompada, nos van a echar, va a venir la policía. Y bueno, va a venir la policía. El mayor argumento era la necesidad que tenía. No teníamos para comer. Preparamos los 2 pisos, nos regalaron nuestras primeras 4 líneas telefónicas, dinero para algunos uniformes, plantas para embellecer la entrada. Entonces un buen día recibimos a nuestros primeros pasajeros que se llamaron Los Niños Arcos de Venezuela, una filarmónica de 69 integrantes, junto con su maestro que había parado en el Chofitel, pero cuando vino y conoció la historia vino a quedarse acá con nosotros. Empezaron a visitarnos personas ilustres como Daniel Mitterrand, la ex primera dama de Francia, el presidente Lugo cuando estaba en campaña, el presidente Evo Morales cuando estaba en campaña, muchas personalidades. Έτσι το ξενοδοχείο Bauen έγινε μία από τις 205 αυτοδιαχειριζόμενες επιχειρήσεις της Αργεντινής που τις έχουν καταλάβει και τις λειτουργούν μέχρι σήμερα οι ίδιοι οι εργαζομένοι τους. Με αυτόν τον τρόπο περισσώθηκαν πάνω από 10.000 θέσεις εργασίας. Nosotros hacemos envase de aluminio, hoy estamos haciendo 700.000 unidades de pomos de aluminio, tanto sea para cosméticos, para pegamentos, para medicamentos. Hacemos 600.000 bandejas descartables para comida, ¿no? Hacemos 6 toneladas de papel para envoltorio de bombones, chocolates, alfajores. ¿Sí? Esa es nuestra producción. Los patrones somos nosotros ahora. Hay que tratar de cumplir, de producir más para llevarse más dinero. Y ahí te diría que tenemos una ventaja con el sistema capitalista. El sistema capitalista o el patrón común pone encargado al hombre de más confianza o el más alcahuete, le decimos nosotros en Argentina. En las fábricas recuperadas, el compañero que está encargado del sector es el compañero que más sabe. Lo mejor que me pasó es IMPA, porque no tenés nadie que te diga qué es lo que tenés que hacer y vos ya sabés lo que tenés que hacer. Es buenísimo. Aparte del proyecto es como que, o sea, todo el proyecto IMPA, el centro cultural, el bachillerato, la universidad, el centro de salud, es como que te vincula socialmente, que en otro trabajo no. Vos vas a trabajar, haces lo que tenés que hacer y te vas a tu casa.
En IMPA ganamos todos iguales. Se discutió varias veces, y en estos 12 años de pelea de IMPA se discutió varias veces si era justo o no era justo ganar todos iguales. Había compañeros que opinaban que había que pagar por su capacidad, pero siempre ganó la posición de ganar todos iguales, desde el que limpia, el portero, el que esté en máquina o el que esté conduciendo la comercialización o la dirección de la empresa, todos ganamos iguales. ¿Y cuánto es? ¿Cuánto es? Hoy es $500, $600, más o menos. Η βιομηχανία αλουμινίου ΙΜΠΑ, όπως και πολλές άλλες αυτοδιαχειριζόμενες επιχειρήσεις, έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις και δάνεια. Έτσι λειτουργούν με μηχανήματα παλιάς τεχνολογίας σε μια αγορά μεγάλου ανταγωνισμού. Estamos contentos porque todos somos libres, trabajamos libres, pero ojalá tuviéramos todo para trabajar bien. Pero gracias a Dios, por lo menos ahora, como se labura, estamos comiendo y vamos tirando. Entonces la compañía tiene ganancias. La compañía, en realidad no, ganancias son lo que repartimos en lo que nosotros decimos salario para nosotros. La diferencia entre lo que compramos y producimos es lo que nos llevamos nosotros. Eso, ¿no? Como empresa capitalista diría que no estás ganando. No, un patrón no soportaría esta situación, esto está claro. Το Bauen όμως πάει όλο και καλύτερα. Γι' αυτό και εμφανίστηκε ο παλαιός ιδιοκτήτης του, που διεκδικεί τώρα δικαστικά το ξενοδοχείο. Si una cooperativa de trabajadores que no sabían un carajo cómo llevar una empresa adelante, ¿cómo puede ser tan solvente? ¿Dónde está el secreto? El secreto está acá. Y hay que asociarlo con esto, no esto. Porque esto ya nos demostró que genera mierda. ¿Me entendés? No es como que dice la Cámara Empresarial y estos negros de mierda se quieren quedar con un hotel 5 estrellas. Es mentira. Nosotros no nos queremos quedar con nada. Nosotros nos queremos quedar con nuestro puesto de trabajo. Esta la vamos aprendiendo de a poquito, vamos mamando el tema de la responsabilidad empresarial, que la tiene el trabajador, no la tiene el empresario, que no se puede perder más su puesto de trabajo, y mucho menos que una unidad productiva se cierre. Cuando estamos bajo patrón, la idea es solamente ver cómo zafamos, ¿no? Y si se rompe la máquina no importa. Ahora la situación es distinta, cada uno pone más, y si podemos arreglar la máquina y si hay que poner un alambre, la ponemos y queremos que siga funcionando, ¿no? Sí, pasaron varios por acá. Pocos responsables, muy pocos responsables, pero bueno, es como en todos lados, o sea, a pesar de ser una cooperativa se tiene también de todo un poco. El derecho al trabajo está por encima de la rentabilidad, ¿no? Nosotros habitamos un mundo jodido que identifica valor y precio. El gran poeta español Antonio Machado decía: ahora cualquier necio confunde valor y precio. Y esto es en el año 30 y algo, ¿no?, que él lo escribió. Pero fíjate que han pasado 80 años y es más que nunca cierto que el mundo de hoy, por ejemplo, que desprecia el trabajo porque el trabajo vale hoy por hoy menos que la basura. Doctora Cristina Fernández de Kirchner. Το 2010, η πρόεδρος της Αργεντινής Κριστίνα Φερνάντες de Kirchner ανακοίνωσε την τροποποίηση του νόμου περί πτωχεύσεως των εταιριών. Ο νέος νόμος θα εγγυάται τη συνέχιση της λειτουργίας από τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων εκείνων που εγκαταλείπονται από τους ιδιοκτήτες τους. Por eso me siento muy bien aquí hoy y quiero decirles que en el día de la fecha he firmado el proyecto de ley que hoy mismo enviaré al Congreso de la Nación para que se asegure por sobre todas las cosas la continuidad de la empresa, para garantizar la continuidad de las empresas
Y este país ha hecho un buen camino y ojalá lo continúe, pero no por obra y gracia de unos iluminados que desde arriba conducen a la plebe ignara, sino que ha sido obra sobre todo de la lucha popular. Como siempre ocurre, cuando los procesos son verdaderos, ocurren y transcurren desde abajo hacia arriba y desde adentro hacia afuera, y no al revés. Vengo a tomar posesión del cargo de Presidenta de la República Argentina, el cargo más grande que puede tener un argentino o una argentina o una argentina. Η Κριστίνα ανέλαβε την προεδρία της χώρας το 2007 από το σύζυγό της Νέστορ Κίρσνερ. Ακολουθεί μέχρι σήμερα την πολιτική που χάραξε ο άντρας της. Entonces, la política de los años 90, que fue una política de inspiración neoliberal, ortodoxa, apoyada por el Fondo Monetario Internacional, terminó en una catástrofe. Y el país salió de esa catástrofe haciendo exactamente lo contrario. Si allí no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. Το 2003, ο Νέστορ Κίρσνερ εκλέγεται πρόεδρος της Αργεντινής με μόλις το 22,2% των ψήφων. Ήταν κυβερνήτης μιας μακρινής επαρχίας στην Παταγωνία. Y hace entrega del bastón presidencial al señor presidente de la nación, doctor don Néstor Carlos Kirchner. Un hombre contradictorio, que venía del menemismo, que había colaborado en la privatización del petróleo, había sido uno de los principales autores de la privatización del petróleo, y que también había, compartido con Menem algunas otras cosas que a mí no me gustan ni un poquito, pero que después llega a la presidencia y se convierte en uno de los principales protagonistas de este proceso de cambio en América Latina, de la dignificación nacional en América Latina. Αμέσως μόλις αναλαμβάνει, ο Νέστορ Κίρσνερ σε μια πρωτοφανή κίνηση απολύει δεκάδες πανίσχυρους στρατηγούς και ναυάρχους, ορισμένοι εκ των οποίων είχαν πάρει μέρος στο βρώμικο πόλεμο κατά την περίοδο της Χούντας. Συμβολικά κατεβάζει τα κάδρα των δικτατόρων που κοσμούσαν τους τοίχους του στρατιωτικού κολεγίου. El presidente le da el pase al general Bendini. Saca primero el del expresidente de facto, Rafael Videla. Oscar Isidro, Óscaro Antonio, Bosch Alcides, Bosco Muñoz Alfredo Fernando, José Ana Lucía. Y lo que yo siempre decía, que Menem, Duhalde y Kirchner eran la misma mierda, que eran horribles, que eran del peronismo, que bueno. Entonces el día que gana Néstor, mi madre, que tenía 95 años, me llama y me dice: hija mía, tenele paciencia porque ese hombre tiene pasta. En los primeros días, 60 generales descabezados, él proceda para bajar los cuadros.
Entonces yo le dije a las madres, miren, madre, nos equivocamos, tenemos que ir a pedirle perdón. Entonces le pedí una entrevista y pedí que viniera la prensa y le dije, mire, señor presidente, yo me equivoqué, dije que usted era una mierda como Duhalde y como Menem y que le pedimos perdón. Las madres le están entregando a nuestro presidente un pañuelo bordado por ellas en un acto simbólico e histórico para todos los argentinos con memoria. Στο πεδίο της οικονομίας, ο Κίρσνερ έχει δίπλα του τον Ρομπέρτο Λαβάνια, έναν έμπειρο οικονομολόγο και υπουργό της προηγούμενης κυβέρνησης. Bueno, ahí hubo varias decisiones, si usted quiere. La primera fue decidir que no habría más negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Hasta ese momento los ministros que me habían precedido habían intentado negociar un préstamo de entre 20 y 25.000 millones de dólares. La primera reunión que yo tuve con Keller, que después fue presidente de Alemania y en ese momento era el director gerente del fondo, fue anunciarle que Argentina retiraba cualquier pedido de fondos, porque ese pedido de fondos daba lugar a una negociación que de hecho implicaba renunciar a fijar la política económica. Es decir, era una intervención total de la economía argentina. Por supuesto, la excusa era precisamente dar fondos a Argentina, fondos que hubieran terminado entrando por una ventanilla y saliendo por la otra para pagar a los acreedores. Esto era evidente que el único objetivo era salvar de las pérdidas a los acreedores financieros. Al retirar yo el pedido de fondos, el poder del Fondo Monetario sobre Argentina disminuyó muy rápidamente. El gobierno anterior al default, siguiendo un programa del Fondo Monetario que algún parecido tiene con Grecia, había exigido y había conseguido una rebaja de los salarios y de las jubilaciones del 13%. Nosotros dijimos, eso no tiene sentido porque ¿cuánto hay que bajar los salarios públicos para poder satisfacer a los bancos o a las empresas que piden seguro de cambio? Hicimos todo lo contrario, hubo una decisión de la Corte que el gobierno aceptó de devolver el 13% de salarios que se le había recortado en el año 2000. Cuando protegimos el consumo, rápidamente empezó a subir la producción. Rápidamente la demanda empezó a crecer y en los 8 meses finales del año 2002 ya Argentina estaba creciendo 8% y los 4 años siguientes creció 9% por año. Παρόλο όμως που η οικονομική κατάσταση βελτιωνόταν, το απλήρωτο χρέος που είχε διαμαρτυρηθεί, περίπου 93 δισεκατομμύρια δολάρια, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα της ιστορίας. Ήταν σαφές ότι η Αργεντινή δεν μπορούσε να το ξεπληρώσει. Η κυβέρνηση κράτησε αμετακίνητη στάση. Πρότεινε σε όσους είχαν κρατικά ομόλογα που είχαν λήξει να τους τα αντικαταστήσει με νέα πολύ χαμηλότερης τιμής. Για κάθε $1 που χρωστούσε η Αργεντινή θα πλήρωνε 25 cents και σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου.
una reestructuración de la deuda privada que terminó con 75% de quita, ¿no? O sea, los acreedores tuvieron que renunciar al 75%. Y cuidado que más de 3 de cada 4 de acreedor entraron voluntariamente en la reestructuración de deuda. No fueron forzados. Se les explicó cuál era la situación extremadamente grave que tenía Argentina desde el punto de vista social y demás, y finalmente terminaron entrando más de 3 de cada 4. Y por decisión política. Τον Δεκέμβριο του 2005, ο πρόεδρος Κίρσνερ αποφασίζει να ξεπληρώσει με μία μόνο δόση ό,τι χρωστάει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ήταν περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια, το 1/3 των κρατικών αποθεμάτων. Hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. A principio del 2006, definitivamente Argentina pagó toda la deuda con el Fondo Monetario y hizo todavía más explícito que el fondo no tenía nada que decir en materia de política económica en Argentina. Lo cual fue una muy buena decisión, porque el fondo, cuando un país le pide dinero, le pone condicionalidades, le dice cuáles son los límites de su política económica. Y suele suceder que las ideas del fondo no son buenas ideas, porque son ideas ortodoxas. Entonces, la mejor relación con el fondo es no deberle nada, porque si uno no le debe nada al fondo, no tiene ninguna condicionalidad que cumplir. Entonces, para reasumir la soberanía, para reasumir el manejo nacional de la política económica, que es fundamental, es necesario no tener que pedirle plata al fondo. ¿Y de dónde ustedes encontraron el dinero para pagar la deuda? Eso salió de la recuperación económica. Miren, uno de los problemas, una de las grandes enseñanzas que yo creo que uno tiene que registrar es: no se logra el equilibrio de las cuentas públicas, del equilibrio fiscal, el equilibrio del presupuesto, en medio de recesión económica. Uno tiene al revés que tener una economía creciendo, y es eso lo que ayuda como elemento fundamental a reequilibrar las cuentas públicas. Y creo que esto es uno de los temas que el fondo no entiende. El fondo quiere combinar achicamiento de las economías. Creo que en el caso de Grecia es un programa que casi por 3 años implica achicamiento, con aumento de deuda, y en ese contexto equilibrar las cuentas públicas. Las cuentas públicas se equilibran de manera genuina solo en una economía que crece. Por lo menos tiene una actitud de mucha dignidad, eso es lo que te puedo decir. Y esa actitud de mucha dignidad me parece ejemplar. Cuando vienen los del Fondo Monetario Internacional a decir que es lo que ustedes tienen que... No señor, se equivocó de lugar y de momento. Pero en este país no se puede hablar así. Este país tiene un gobierno democráticamente elegido. No los eligieron a ustedes, nadie los votó. Señores tecnócratas, nadie los votó. Σήμερα η Αργεντινή είναι μια χώρα σε πλήρη ανάκαμψη. Η οικονομία της αναπτύσσεται με ένα μέσο όρο 7% το χρόνο. Desde el 2002 hasta ahora Argentina ha tenido una recuperación muy fuerte, pero el país se mantuvo ordenado, el sistema financiero está sólido, hay un bajo nivel de deuda privada y pública, la deuda está acotada, Argentina está cumpliendo con la deuda, pagando los vencimientos de deuda, no hay ninguna duda de que puede hacerlo, porque ahora dependen sus propios recursos. La Argentina ahora no está dependiendo del crédito internacional, depende esencialmente de su propio ahorro y no recurre al crédito internacional. Υπάρχει όμως μια μεγάλη σκιά, ο πληθωρισμός. ¿Cómo ve la economía ahora? ¿La de Argentina? Sí. Muy mal. ¿Por qué? ¿Y por qué hay inflación? La inflación es lo peor que puede tener un país. La inflación es el impuesto a los pobres.
Fíjese el precio de la carne. No sé si ustedes han estado comiendo carne aquí en Argentina. Tradicionalmente la carne era barata en Argentina. Ahora está muy cara. En este mes que acaba de terminar, la carne volvió a subir como 15, 20%. Así que imagínense el golpe que eso significa al bolsillo de la gente. Realmente la inflación que se ha vuelto a reintroducir en la economía desde el año 2002 es la peor enfermedad que puede tener una economía. Lamentablemente, porque no se quiso hacer un ajuste transparente, se prefirió el mecanismo mentiroso de la devaluación y de la pesificación. Es decir, es como si en Grecia hoy, en lugar de hacer los sacrificios necesarios para equilibrar las cuentas fiscales y evitar el excesivo endeudamiento, decidieran salirse del euro y decir, bueno, ahora todo lo que son obligaciones en euros lo transformamos en obligaciones en dracmas y después dejamos que el dracma se devalúe frente al euro. Claro, pero la gente va a seguir cobrando sus sueldos en dracmas y el dracma se va a devaluar y los precios se van a ir a las nubes. Στην πρωτεύουσα χτίζονται όλο και περισσότεροι ουρανοξύστες. Τα μαγαζιά είναι γεμάτα, η ζωή ακολουθεί τους συνηθισμένους ρυθμούς μιας μεγαλούπολης και τίποτα δεν θυμίζει την περιπέτεια που πέρασε η χώρα 10 χρόνια πριν. Οι μακροοικονομικοί δείκτες είναι υπέροχοι. Παρά την ανάπτυξη όμως, πολλοί Αργεντίνοι περιμένουν ακόμα να δουν τα ωφέλη της. Η φτώχεια και η ανεργία μπορεί να μειώθηκαν σε σύγκριση με το 2001, αλλά βρίσκονται ακόμα σε υψηλά επίπεδα. Οι παραγκουπόλεις μεγάλωσαν. Hay un sistema universal de poder que cuando yo era chico se llamaba capitalismo y que ahora se llama economía de mercado y que tiene otros nombres artísticos también. Pero su principal característica es que socializa las pérdidas y privatiza las ganancias. El mercado, ese Dios invisible y cruel, dicta las órdenes sin que nadie le vea la cara. Bueno, pues nada, es así. Hay más náufragos que navegantes. Es un sistema que expulsa gente, que es incapaz de incorporar a las bocas nuevas que nacen y necesitan ser alimentadas. Le sobra gente. Y esta es una de las contradicciones que no hay razón humana capaz de explicar. ¿Cómo es posible que un mundo que produce cada vez más alimentos tenga cada vez más hambrientos y que además las regiones que más producen alimentos, como América Latina, tienen inmensas masas de hambrientos? ¿Cómo es posible eso? Η Ciudad Oculta, η κρυμμένη πόλη δηλαδή, είναι μια παραγκούπολη κοντά στο Μπουένος Άιρες. Μια από τις πιο φτωχές και πιο επικίνδυνες. Πήρε το όνομά της όταν κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ του 1978 ο δικτάτορας Βιδέλα σήκωσε ένα τείχος για να την κρύψει από τα μάτια των ξένων επισκεπτών. Στη μέση της κρυμμένης πόλης δεσπόζει ο άσπρος ελέφαντας. Ένα τεράστιο νοσοκομείο που άρχισε να κατασκευάζεται στις αρχές της δεκαετίας του 70 και εγκαταλείφθηκε πλήρως όταν έφτασε στο σκελετό. Ένα ακόμα δείγμα του παραλογισμού της αργεντίνικης πολιτικής σκηνής. Es muy complicado vivir así en un barrio tan marginado. La gente, la verdad que la gente de afuera margina mucho a la gente de acá adentro. Hay mucha miseria, realmente es difícil subsistir viviendo así.
Hay familias que realmente no comen más que por un comedor comunitario y dependen de eso. Papás que no trabajan porque no consiguen, otros que salen a cartonear, salen con un carro, un caballo. Esta es una tarjeta que nos da el gobierno nacional. Nos dio esta tarjeta para que nosotros pudiéramos hacer compras, es como una tarjeta de débito. Nosotros nos ponen un monto por mes y podemos ir a los supermercados a comprar con esta tarjeta. La verdad que es una ayuda importantísima porque no pagamos nada, el gobierno se hace cargo de todo. Nosotros simplemente vamos, el monto que está acá lo gastamos y después al supermercado se lo da el gobierno nacional. Στο απόγειο της κρίσης το 2001-2002, όταν η κατάσταση στις Παραγκουπόλεις ήταν πολύ πιο άθλια από τη σήμερα, έκανε την εμφάνισή του ένα νέο πάνθινο ναρκωτικό. Εξαπλώθηκε αστραπιαία, σαν πυρκαγιά. Ήταν το πάκο, ο κλέφτης του μυαλού. Σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας. En el 2001, en plena crisis, cuando había mucha incertidumbre en el país, cuando la gente no tenía trabajo, tuvimos 5 presidentes, fue un caos. La gente que vendía drogas dentro de los barrios optaron por vender el paco porque era una droga más barata. Y los jóvenes, los chicos, inclusive niños, empezaron a consumir paco. Se hizo una estrategia de popularizarlo en el año 2001 y especialmente en el año 2002, en los cuales se retiró deliberadamente del mercado la marihuana y la cocaína y se dejó solamente, se llenó las calles de venta de paco. No tenemos ninguna duda de que había que eliminar toda una generación. Había que exterminar una generación de adolescentes y jóvenes que no iba a tener trabajo, no iba a tener lugares en las escuelas y en las universidades, no iba a tener posibilidades de insertarse en ninguna de las maneras en que las nuevas generaciones ocupan su lugar en la sociedad. Y que además no tenían que estar presentes para hacer frente y para pelear por sus derechos frente a estos poderes políticos. Pero entonces, entiendo. Y ahí quedé extasiado. O sea, quedó bien. Yo quedo bien. Hay gente que queda mal. Que queda... ¿Quién está allá? ¿Quién viene? ¿Quién no viene? ¿Quién...? Es según cómo está cada uno, en qué situación está y cómo está uno. Sí, pero hay gente que con esta dosis... Otra. Desesperadamente. Y roba a los padres. Saquea, lo primero que saquea es la casa. Y es verdad, lo primero que robás es en tu casa. Pero es doloroso ver a menores que yo, porque ellos solamente quieren consumir. Paco. No sé, es inexplicable. No puedo explicar. Me supera. Es inexplicable. Pero cuando consumo no me importa nada. Pienso solamente en mí y en nadie más. Y no me importa nadie más que yo. Mi consumo y yo. Pablo, ¿cómo te sientes?
Apagado, despreocupado, desinteresado por todo. No tengo nada, pero por lo menos tengo esto. Yo no sé cómo es vivir aquí, yo sé cómo es morir aquí. Es lo que tenemos los consumidores de Paco, son... morimos cada día, no vivimos cada día. Es fácil encontrar, Paco. Viene solo. ¿Y cuánto cuesta? 5 pesos, 15 minutos. 15 minutos, ¿qué quieres decir? De efecto. ¿Y después? Desesperación, inquietud. Los que consumen este tipo de droga, a diferencia de las otras, se quedan 3 o 4 días sin dormir. 3 o 4 días sin dormir enteros. Entonces haga la cuenta, si al correr los minutos corre la plata. Y son 10 pesos una hora, para redondear, ¿no? 10 pesos una hora. ¿Y qué son 24 horas? ¿Y qué son 48 horas o 72 horas? Así se gasta. Το πάκο προέρχεται από τη βάση της κοκαίνης. Την κιτρινοπή πάστα που απομένει μετά από τη χημική επεξεργασία των φύλων της κόκας με βενζίνη, τσιμέντο και λίπασμα. Era cocaína sin terminar de refinar. Hay un mito sobre que es sobrantes de la cocina de cocaína. En realidad no es eso. Por eso es pasta base, y porque eso permite además después mezclarla, aquí decimos estirarla para que haga más volumen, con excipientes de toda clase, especialmente con malatión, que es veneno de ratas, y talcos, y vidrio molido, y bicarbonato de sodio. Hay muchas. El impacto que tiene fundamentalmente son 3. Entonces, el primer efecto es en el pulmón, produce lesiones en el pulmón, sobre todo por la temperatura que esto tiene. Después produce obviamente lesiones de quemado. Normalmente tenemos muchos chicos con lesiones de quemaduras en los labios y lesiones de quemaduras en los dedos. Y tenemos una gran cantidad de chicos a los que ha sido necesario amputarle los dedos porque hacen infecciones a repetición. Tercero es el sistema nervioso central. Hace que la neurona rápidamente se agote por exceso de trabajo, para lo que no está preparada, haga un envejecimiento prematuro y una muerte celular. El chico se estupidiza porque se va quedando sin sistema nervioso que lo habilite. Η Βίλμα Ακούνια χτυπήθηκε σκληρά από το Πάκο. Ο γιος της δολοφονήθηκε από εμπόρους. Ο Πάμπλο, μην μπορώντας να αντέξει το θάνατο του μικρότερου του αδελφού, έγινε χρήστης. Τον ίδιο δρόμο ακολούθησαν και όλα τα παιδιά της Βίλμα. Mi hijo era testigo clave de un homicidio, él estaba estudiando. Hace una semana que había cumplido 16 años y fue testigo de cómo asesinaban a una mujer, a una mamá de 7 hijos. La ejecutaron. Y esta gente, para que no queden testigos, lo asesinaron con un arma de guerra. Le dispararon y la mitad de la cara fue volada. Pero estaba vivo en el piso. Entonces vino otro para que no hablara. Le pegaron otro disparo en la cabeza. Entonces no le dieron posibilidad que pueda vivir. Η Βίλμα κατήγγειλε τους εμπόρους που σκότωσαν το γιο της στις αρχές και
και μετά από 1,5 χρόνο κατάφερε να τους βάλει φυλακή. Σπάζοντας όμως το νόμο της σιωπής, η Βίλμα έγινε στόχος στην κρυμμένη πόλη. Απέκτησε πολλούς εχθρούς, αλλά και πολλούς φίλους. Δεκάδες μητέρες ενώθηκαν με τη Βίλμα. Ίδρυσαν την οργάνωση Μητέρες Ενάντια στο Πάκο και κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να σώσουν όσα περισσότερα παιδιά μπορούν. En ese entonces se logró que el que introdujo la droga dentro de los barrios sea encarcelado y procesado, ¿no? Y condenado. Fue el primer caso en Argentina que un narcotraficante fue detenido y condenado por denuncia de las madres. ¿Lo que hace tu madre te da problemas? Algunas veces. Dicen la mala gente, o sea, acá en una villa de esta, todos son mala gente, que nosotros decimos nombre y apellido, que nosotros los nombramos a todos, que nosotros los mandamos presos, dicen eso. Y sí, pero perro que ladra no muerde, amenazas, cosas, insultos, es lo de menos. Si tienen que ser algo que lo hagan y punto, y así sucesivamente. Yo también me gustaría que todos ellos desaparezcan. La gente no puede salir con miedo a trabajar. Un requisito para la acumulación neoliberal de la riqueza es la exclusión de grandes sectores de la población, que no tienen lugar en el mercado laboral y en la distribución de las riquezas. Entonces, el Paco es necesario para consolidar la exclusión y para consolidar que no haya miles y millones de jóvenes sanos y pensantes y planteando una sociedad distinta. Todavía no llegamos a dimensionar los parámetros verdaderos del año 2000, 2001 y 2002, que no fueron el final malo de un proceso bueno. Fue un proceso que ocultaba sus miserias todo el tiempo que pudo y al final ya no había cómo ocultarlo. Entonces, para concluir, si un país llega al default, ¿es el fin del mundo o no? No, claro que no. No, claro que no. Claro, le dicen a uno que es el fin del mundo. Y si uno lo cree, negocia de manera distinta. Nosotros siempre pensamos que no era el fin del mundo. Sí, siempre fuimos muy precisos en tener argumentos técnicos en la negociación. Y eso es lo que hoy todavía nos reconocen. No somos obviamente muy populares en términos del mundo financiero, pero reconocen que siempre fuimos extremadamente serios en los argumentos y en la negociación. Y cuando dijimos esto es así, así era, no había cambios. Lo que está muy claro es que Argentina no salía de la crisis si no suspendía el pago de la deuda. Grecia se animaría a establecer una moratoria, un default, es un tema muy complicado por las repercusiones en Europa. Pero está muy claro, pero yo creo que cuando el problema llega a un nivel, por las razones que fueran, absolutamente inmanejable,
y es muy difícil salir de la crisis con las mismas reglas. Entonces lo que el caso argentino demuestra es que en las condiciones argentinas no había más remedio que convertir la deuda a niveles manejables, que es lo que pasó. Y entonces cuando se convirtió, el país pudo pagar y está pagando. Yo diría que si Europa no ayuda a Grecia, yo me temo que les pase lo que le pasó a Argentina en el año 2002, y eso sería muy malo para Grecia. Yo creo que Europa va a asumir con responsabilidad la búsqueda de una solución para Grecia, que además tendrá que ser también para Portugal, para Irlanda y eventualmente para España. Y en Europa, por lo que yo veo, la Unión no está dándole a los países con problemas como Grecia un espacio de tiempo con apoyo comunitario para que haga su ajuste de una manera progresiva y menos traumática. Es decir, me parece que en la Unión hay una crisis de solidaridad, con una posición alemana muy dura, pero en fin, es un problema europeo. Hay una estructura universal que explica todas estas cosas, creo, y contra la cual en América Latina ahora se empieza a luchar, a tener conciencia de que el destino no es una fatalidad, aunque los griegos en otros tiempos creyeron que era. Y que en realidad el futuro puede ser imaginado, inventado, en lugar de ser obedecido.